Qué gusto volverles a saludar por este medio para continuar nuestro diálogo sobre la relación entre la política y las escrituras, la iglesia, lo que Dios piensa y lo que los cristianos debemos hacer en relación a esto. Y como en las dos ocasiones anteriores, me acompaña nuestro hermano Luis Garavito. Bienvenido una vez más, hermano Luis. Gracias, hermano Eric. A este tercer episodio donde queremos continuar el diálogo. Que creo que está siendo muy útil para que podamos ir los cristianos y cualquier otro ciudadano articular una teología, diríamos, en torno a la política, a nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque finalmente todos somos responsables de construir un buen país, ¿no es cierto? Claro, yo creo que esa es una frase importante. La responsabilidad de un buen país no está sobre los hombros de un grupito o de una persona, sino está sobre los hombros de todos. Hay un principio bíblico: al que más se le da, más se le demanda. Yo no tengo el mismo campo de acción y el mismo impacto que tienen otras personas en otro nivel de posiciones dentro del servicio público, ¿no? del gobierno, del Estado. Pero tengo una responsabilidad. Debo ser una buena persona y todo lo que haga lo debo hacer en el temor de Dios desde mi perspectiva cristiana. Entonces, mis principales funciones son como individuo, como esposo. Estoy casado, tengo hijos, entonces debo ser un buen padre. Y desde ese punto de vista, hermano, creo que la iglesia tiene una función muy importante. Formando ahí. Exactamente, ya veníamos diciendo en formar. Y precisamente a ese respecto, anteriormente se mencionó que de pronto ha habido un ausentismo en el tema de votaciones de parte de muchos cristianos, Sí. a veces mal informados, especialmente por sus líderes, por sus pastores. Y otra razón es que de pronto dicen, bueno, no hay una buena, la oferta está, No los convence. Exactamente, no nos convence. Además, hay muchas personas que tienen un descaro, tienen un historial de corrupción, de desaprobación, han demostrado que son inadecuados, incompetentes, malas personas porque han incurrido en corrupción. Y aún así persisten en estos puestos porque han encontrado ahí una forma de enriquecerse, una forma de perpetuar los ciclos de corrupción en los que ellos están, claro, porque tienen beneficios particulares por sus empresas. En fin, podríamos hablar de un montón de males, pero creo que a la vez la iglesia es responsable, somos responsables de dejar ese vacío, porque creo que no hemos hecho nuestra función. Sí. Y como decíamos fuera de cámaras, que la iglesia no forma políticos, pero sí forma personas. Forma personas. ¿Cómo podría usted ampliar esta idea? Ese vacío que históricamente ha dejado la iglesia en la representación política, creo que debemos de... Es un tema delicado realmente y debemos abordarlo con sobriedad. Tampoco hay fórmulas mágicas, pero sí lo debemos abordar con sobriedad. Por ejemplo, una vamos a decir como alguno de los extremos, ¿no? No son solo dos polos, sino que son diferentes extremos. Es la idea de que va a llegar una especie de ungido, un Mesías. Una especie de Mesías, y por la gracia y obra del Espíritu Santo, la nación va a cambiar. Yo no dudo del poder de Dios y no dudo que Dios lo pudiera hacer si así quisiera hacerlo. Lo que Pero vemos lo más seguro es que no en la Biblia, lo que vemos a través del Dios de la Biblia es que no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿no? Entonces, la participación de una persona cristiana en cualquier puesto, y no solo de los puestos de elección popular, sino las personas que son servidores públicos, que son conserjes, el ayudante, el empleado que está hasta abajo en el organigrama de algún ministerio, secretaría o delegación o lo que sea, es un servidor público, aunque no ha sido votado para estar ahí, pero está sirviendo a la nación y está obteniendo un beneficio, lo que sea. Debe estar consciente de que debe cumplir sus funciones de acuerdo a lo que se requiere. Por eso dicen algunos que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado. Entonces, obviamente la iglesia no va a preparar políticos, porque la iglesia pues no es una universidad, no es un taller o una escuela donde se enseñen
ese tipo de disciplinas. Eso se tiene que obtener en otro centro de estudios donde, en mi opinión, las personas y cristianos que se postulan a cargos de elección deberían de demostrar las capacidades que tienen para que lo hagan, porque yo he planteado el tema de si nos dejaríamos hacer una operación quirúrgica por un pastor. Porque entonces la iglesia no está preparando doctores. No, la iglesia no prepara doctores, ¿verdad? Que los doctores vayan y que estudien en la facultad de medicina, que se especialicen y que lo hagan a conciencia, porque como es cristiano, todo lo va a hacer delante del Señor y del temor de Dios, entonces va a ser un buen médico, no va a ser un médico que altere los diagnósticos o que se aproveche de la gente, no. Igual cualquier profesión, oficio a lo que se quiera dedicar los cristianos. Entonces, si yo creo que tengo una vocación política, lo mejor que debo hacer es prepararme y hacer una carrera política. Y me voy a dedicar a eso. Así como las profesiones son de por vida, ¿verdad? Salvo algunos casos donde se puede cambiar en un momento por diferentes circunstancias, pero debe prepararse para la función política. Y de alguna manera demostrar al electorado que tiene las capacidades necesarias para ocupar el puesto al que está aspirando, sea cual sea el cargo del que está aspirando. Sí, porque nosotros hemos tenido el mal sabor de boca, lo digo como guatemalteco, como cristiano, como ciudadano, porque ya hemos tenido más de un caso de líderes, no cristianos, no miembros, sino de líderes políticos, incluso pastores, que de pronto han incursionado en el ámbito de la política y realmente, a mi criterio, nos han dejado mal parados como cristianos, como representantes de la iglesia. Han hecho un mal papel y desafortunadamente no hemos tenido. Los precedentes no son buenos. No son buenos. Creo que hay mejores testimonios políticos de otras personas. Pero yo estoy refiriéndome a mejores testimonios a nivel local. Por ejemplo, a nivel de representantes municipales, vamos a decir, hermanos, incluso pastores que han pasado por las alcaldías. Y ahí tenemos mejores testimonios. No son muchos, sí, son pero sí son, vamos a decir, que hermanos que han dejado un buen testimonio en su paso por la alcaldía. Y es el rostro más importante del municipio, el alcalde. Detrás está el consejo municipal, que casi nunca se les mira, ¿verdad? Pero ahí están los del consejo municipal. Pero el rostro es el alcalde y en muchos, tal vez no muchos, porque yo personalmente no conozco tantos, pero en algunos casos han habido alcaldes cristianos que sí son cristianos. Y entonces, como sí son cristianos, hay un esfuerzo por hacerlo bien. Y eso implica una gran complejidad porque el municipio no está aislado. Digamos, el hermano del municipio A lo elige la comunidad, es cristiano, incluso han sido pastores. Entonces él lleva buenas ideas, tiene un buen corazón para su municipio, se rodea de un buen equipo y empieza a trabajar. Y lo primero que encuentra es una maraña de cosas feas. Porque el sistema está infestado. Sí, entonces empieza a luchar contra eso y a pesar de todo eso logra hacer una buena gestión. Incluso hermanos que han estado 8 y hasta 12 años al frente de una alcaldía. Sí, pero creo que también... Y han beneficiado a su municipio. Pero no son tantos ejemplos, ¿no? de ese caso. Los ejemplos más sonados no son... precisamente, digamos, nuestros antecedentes históricos de cristianos en los altos cargos no han sido los mejores, ¿no? Por diferentes causas. Entonces creo que como pueblo cristiano no nos debe entusiasmar, así de primas a primeras, el que una persona cristiana esté siendo propuesta para algún cargo de elección. Debemos someterlo al escrutinio y a la consideración. Y yo estoy pensando en, por ejemplo, cuando Moisés tiene problemas para cuidar al pueblo porque es muy grande, entonces Dios le dice, elige. Entonces, dentro del pueblo salen los príncipes. Y el otro ejemplo de elección es en los diáconos. Dios no le reveló en un sueño a los apóstoles quiénes tenían que ser los diáconos. Sino que establecieron un perfil. Tuvieron un perfil.
Y los que llenaron ese perfil fueron nombrados entonces. Entonces, la congregación Nicanor, que es un nombre que me causa gracia, ¿verdad? Conozco unas personas por aquí que se llaman Nicanor, pero no es un nombre tan usual, aunque tiene un significado muy bonito, pero Nicanor era una persona desconocida en el libro de los Hechos, y de hecho ni se menciona más. No hay una carta de Nicanor, ni se sabe qué hacía Nicanor, pero cuando los apóstoles dijeron, bueno, busquen hombres llenos de sabiduría y que no sé qué, la gente dijo Nicanor, de plano Nicanor, ¿verdad? Entre los 7, claro, destaca Felipe, destaca Esteban, ¿verdad? Pero eran 7. Los únicos 2. Los más famosos son Felipe y Esteban, ¿verdad? Por lo que hicieron. Pero estaban los otros 5, que no fue Pedro el que dijo, mira vos, vení, te voy a proponer para diácono y ahí vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Sino que la gente vio entre la congregación y los apóstoles, vamos a decir que el relato bíblico no nos permite ver que ellos hayan influido en la elección de los siete diáconos, sino que fue la congregación la que los propuso. Buscaron y encontraron esos 7 que llenaban el perfil y lo llenaron, ¿no? La iglesia de los Hechos es una iglesia poderosa que hizo, bueno, luces y sombras, pero más luces que sombra la iglesia de los Hechos, y la responsabilidad de la gente de identificar esos perfiles para que llenaran la posición que se necesitaba en ese momento. ¿Qué necesitamos nosotros en Guatemala hoy? Bueno, necesitamos los políticos, porque hay una teoría de que no políticos, pero no se puede. Imposible. Vamos a necesitar siempre autoridad. Vamos a necesitar autoridad. Hace unos años hubo un caso en una de las grandes ciudades de Sudamérica que la policía entró en huelga. Y una tarde, toda la policía se fue a los cuarteles y hubo saqueos en esa ciudad. Wow. Entonces hubo gente que dijo, no puede ser posible que nosotros hagamos eso. Porque como la gente tenía la certeza de que no había policía en la calle, entonces vaciaron almacenes, rompieron puertas, hubo tiroteos, porque no había autoridad. Necesitamos la autoridad. Definitivamente. De hecho, la autoridad está puesta por Dios mismo. Exactamente. Y la figura de Dios como rey establece el principio de autoridad. La pregunta es, ¿qué clase de personas necesitamos que lleguen a ocupar esos puestos? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Si son cristianos, vamos a decirlo, qué lindo, qué bueno, ¿no? El hermano en tal puesto, ¿no? Es que viene el año. Pero más que solo el hecho de ser mi hermano en Cristo, que lo haga bien. Y sigue siendo el mismo. Que tenga voto habilidades, cruzado, competencias, destreza. Y en nuestro eso. contexto reciente de corrupción, impunidad, injusticia, nepotismo, todos los calificativos, o más bien todos los descalificativos, salimos en los últimos lugares en los primeros lugares de pobreza, desnutrición infantil, violencia contra la niñez, la adolescencia, en los últimos lugares de transparencia y rendición de cuentas y cosas como esas. Es decir, hay muchos signos que está dando el país, que claro, está funcionando, pero que no se le puede ver una larga vida a esta situación que estamos viviendo. Entonces, urge que a estos cargos claves lleguen personas probas y que luchen. Y hermano, debo confesarle mi preocupación por ese lado, porque no veo, nosotros como cristianos, no veo por dónde pueda venir una propuesta inteligente, una propuesta que nos... Real, factible. Exactamente. Yo no veo no veo una luz allí en el camino que nos diga, creo que por aquí puede estar la solución, por aquí puede haber una buena propuesta. Me preocupa eso. Y tengo una preocupación mayor todavía porque veo que estas mismas situaciones de corrupción, de incapacidad, que ya dijimos hace rato que la incompetencia es una especie, que es una expresión también y está ligada a la corrupción. No se queda solo en el ámbito político, sino también ha llegado a la iglesia. Claro. Me preocupa mucho eso y precisamente procuramos aquí generar una especie de conciencia, de reflexión que nos permita encontrar una ruta, que nos permita por lo menos generar diálogo para buscar soluciones. Y en ese sentido pienso, y quisiera que pudiera usted dialogar con todos nosotros, sobre la función profética de la iglesia, teniendo como correlato
el ministerio profético del Antiguo Testamento, Claro. que se encaraban precisamente los sistemas corruptos. Si estoy mal, me corrige, entiendo que la función principal del profeta era evaluar la conducta de los líderes políticos, Hay- religiosos, hay una- en torno al pacto, en Al torno pacto, a ese era el parámetro de comparación. de comportamiento, de La- comportamientos, de acciones, de decisiones. La primera tarea del profeta era entregar el mensaje del Señor. Interesante. Y hace unos días estábamos precisamente en un curso de profetas del Antiguo Testamento y estábamos hablando de quiénes fueron los profetas exitosos y el éxito del profeta. Entonces, el éxito del profeta del Antiguo Testamento era entregar el mensaje, independientemente del fin que haya tenido, ¿no? Sí, porque los resultados ya no eran cosas suyas. No. Sino que Pero su éxito era entregar el mensaje tal como lo había recibido. Esa es la responsabilidad del profeta, su única responsabilidad. Pero el profeta tenía ojos y tenía corazón. Entonces el profeta caminaba entre la gente, entre diferentes estratos de la sociedad, diferentes profetas más del pueblo, ¿verdad? Profetas como Miqueas, profetas más de la corte como Isaías, ¿verdad? Profetas religiosos como Jeremías, como Ezequiel, y así, profetas muy sensibles como Habacuc, la Interesante. profecía de Sofonías, profetas muy intensos, ¿verdad? Como Malaquías. o ¿verdad? Elías. Bueno, Elías se sale completamente del huacal porque hay que ponerlo aparte a Elías, ¿no? A él se le... otra Sí, categoría. Es una categoría única ahí, pero al final profeta. Ahora, otro tema es que más que el profeta es Dios el que denuncia. Muy bien, interesante. Es Dios el que denuncia el pecado del pueblo, el A estado través del del profeta. pueblo, a través del profeta. Ahora, nosotros somos la voz de Dios en este mundo. Somos, y eso suena un poco hereje, pero somos qué? como la encarnación, esta encarnación de Dios en el mundo. Porque somos de carne, hermano Ok, Eric, ¿verdad? ok. Y somos el templo del Espíritu Santo. Y Cristo, decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero yo no soy místico, yo soy de carne y hueso. Ahorita estoy luchando por tener menos carne, pero somos la iglesia Un problema de todos. en su conjunto somos personas, somos humanos, somos humanos, todavía no hemos sido transformados en gloria y esas cosas, ¿no? Hay esta naturaleza aquí de nuestra naturaleza. Entonces, tenemos la responsabilidad de replicar, de amplificar la voz de Dios en medio de nuestra sociedad. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios nunca toleró la injusticia. Y estuvo siempre al pendiente de la viuda, del huérfano, de los sectores más vulnerables. Estuvo siempre en contra del despilfarro, de la avaricia, de la corrupción. Estuvo en contra incluso del silencio. Hay un pasaje muy fuerte en Isaías donde se dirige a los profetas y les dice que son perros mudos, que solo aman el dormir y que no ladran. Deberían ladrar en esa imagen fea, incómoda, ¿verdad? Y sobre todo el concepto de perro que tenían sí, pero les dice a los en la profetas cosmovisión judía. perros mudos, ¿verdad? Y luego hablaban, pero hablaban solo a la conveniencia que tenían. claro. Entonces, que caracterizaba a los falsos profetas, ¿no? Que Sí. decían lo que el rey quería escuchar. sí, a mí me preocupa que no tengamos una manifestación constante, numerosa de la iglesia en contra de la corrupción, en contra de la desnutrición infantil, Que es un tema que a mí me preocupa muchísimo. en contra de, vamos a decir, la mala calidad de nuestra educación. Nosotros que viajamos en el interior nos damos cuenta de la situación de las escuelas, el esfuerzo de los maestros que realmente tienen vocación, pero desanima, ¿no? Desanima. Es decir, el estado de los que somos pastores hemos estado en varias oportunidades en las emergencias, atendiendo, acompañando a nuestros hermanos, y somos conscientes del estado de nuestros centros de salud, de nuestras emergencias en los hospitales nacionales, de la necesidad que hay. Es decir, ¿por qué no estamos alzando la voz en contra de eso? ¿Por qué no estamos alzando la voz en contra de todas estas situaciones que a todas luces no están de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, sino que pareciera al contrario que nos congraciamos
con personas, como usted decía hace un momento, que abiertamente manifiestan una conducta que no va de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces los profetas del Antiguo Testamento enfrentaron todas esas situaciones por mandato del Señor y porque también ellos tenían ojos, caminaban en medio de la ciudad, andaban entre la gente. Uno de los problemas que yo identifico y hablo con los pastores es que los pastores, sobre todo los que están a tiempo completo, corren el riesgo de desconectarse de la realidad que viven los hermanos de la congregación. Es verdad. Porque están en la iglesia, están sirviendo, pero ellos no van al trabajo. Creamos una especie de burbuja. Sí, hay una especie de burbuja. Y no es algo intencional que hacen los pastores, sino pues su una consecuencia de estar dedicados. Sí, entonces yo sé que iglesia. me expongo a esa situación que no es buena para los pastores, porque puedo desconocer el mundo real en el que viven los hermanos, que sí tienen que madrugar, que sí tienen que soportar a un jefe, que sí tienen que salir a luchar que por la vida. Los pastores también están luchando, no estoy diciendo yo que no lo hacen, Sí, pero que su contexto vital está un poco desconectado diferente de lo que se vive en la calle, de lo que se vive en el mundo. Por eso los profetas no eran gente de templo, no eran gente de escritorio, no eran gente de burbujas, sino eran gente de la calle. Vemos al profeta expuesto constantemente al público y creo que la iglesia de esa manera también tiene que andar. Concluyo esta parte con lo que decía Karl Barth. Se le atribuye a él esa frase. Hay que predicar, ¿recuerdan? Es una frase famosa, sí, claro, de él, ¿verdad? Sí, sí. Hay que predicar con la Biblia en una mano y el periódico del día en la otra. Interesante. ¿Verdad? Y ahí hoy no tenemos solo un periódico y hay que ser también muy delicado con las fuentes con las que uno se informa. Porque generalmente están sesgados. Sí, sí, pero uno tiene que extenderse. De alguna manera nosotros tenemos que estar viendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestro municipio, nuestro departamento, nuestro país, nuestra región, el mundo, tenemos que tratarlo. Interesante. Fuimos a uno de los departamentos con un proyecto de sociedad bíblica que se llama se llama Niñas Criando Niños. Son madres adolescentes. Y fuimos a uno de los departamentos que en todos los años trae una surracha de varios años de que queda en primer y segundo lugar, con mayor incidencia de embarazos de menores. Nos reunimos con un grupo de pastores, no tan grande como yo hubiera querido, tal vez habían unos 60 pastores por ahí. Y pasamos en la pantalla las gráficas con las estadísticas y les pregunté, ¿ustedes sabían eso? La mayoría confesó que no. La mayoría no está consciente de lo que está ocurriendo en su comunidad. No está consciente de lo que está pasando en su departamento. Claro, y a veces están más interesados en lo que está pasando del otro lado del mundo, que la guerra de Ucrania, que África, sí, que tal cosa, pero yo no sé lo que está pasando en mi departamento. Qué triste. Y me parece que eso tiene un contexto o una causa de nuestra escatología, sí, que es una escatología escapista que siempre nos enseñan a mirar, y no digo que esté mal, a mirar hacia la eternidad, a este mundo se va a acabar, cada vez va a ser peor, sí, así que no nos importa cómo termine, nosotros nos vamos para el cielo. Me parece que esa escatología escapista de alguna manera nos ha hecho daño. Exactamente, nos ha secuestrado de la realidad histórica y también nos ha impedido tener un protagonismo consciente de transformación de esta realidad donde el Señor nos ha dejado. Claro, hemos doblado páginas de la Biblia porque hoy nuestra palabra profética está en las Escrituras. Entonces hemos doblado esas páginas de la Biblia y hemos subrayado las de orar por nuestras autoridades y una serie de cosas, pero... Sí, y a veces nos dan ganas de orar, pero para que... Sí, la Biblia dice que debemos orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. No vivimos quieta y reposadamente, hermano Eric. Definitivamente. No lo vivimos. No, y vea, en la medida en que uno va teniendo más conciencia de la situación que le rodea, y lo digo otra vez como ciudadano, como pastor, ese alto índice de desnutrición en la población infantil
su cerebro no se va a desarrollar bien. En Sí, hay una consecuencia, todas las consecuencia, repercusiones sí, que van a tener. a largo plazo. Exactamente. No es una cuestión circunstancial, sino que es a No, largo plazo. y no solo el tema de nutrición, por ejemplo, Ajá. sino el tema de educación. Por ejemplo, La calidad, nuestra calidad los niveles de educación están. En este mundo interconectado, no vivimos en una burbuja, en este mundo globalizado, ahora están viniendo nuevas inversiones al país y lo que se busca es mano de obra calificada. Y no hay. Queremos enfrentar desafíos de esta época con propuestas desconectadas, desfasadas y todo. Y no hay un interés, es lo que yo no veo, no hay un Claro. interés que venga, no hay un interés en transformar este país. No veo personas comprometidas con la transformación con real cambios, de este país. Y otra cosa que me causa dolor, y precisamente por eso el primer libro que yo escribí tiene que ver con la misión y la transformación social, porque me preocupa también esta indiferencia de la iglesia en los procesos de transformación social. Yo creo que una persona que escucha el Evangelio tiene un encuentro con Cristo y ese encuentro Claro. le va a transformar toda la vida, desde su interior, pero también su manera de pensar, su estilo de vida, sus hábitos, Todo su lo que, conducta, toda la todo. gente que esté conectada Y con él, su trabajo, familia, vecinos. definitivamente. Y de hecho, esta iglesia que estamos plantando, donde estamos ahora mismo, es Iglesia de Dios Evangelio Completo, pero su apellido es Plenitud de Vida, porque procuramos que este nombre reflejara el sentido de la salvación. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en En abundancia. Y eso tenemos que realmente demostrarlo Sí. y conducir a la gente para que experimenten esa vida plena. De hecho, nuestro eslogan es por una vida mejor, porque el Evangelio nos trae nueva y mejor vida, una nueva y mejor vida. Y el segundo libro también que yo escribí se titula El poder transformador de la predicación, porque me parece que la predicación es una herramienta poderosa para cambiar la vida a las personas, patrones de conducta, ¿no es cierto? En fin. Entonces, yo tengo esa preocupación, hermano Luis, de lo desconectados que estamos como iglesia, de la realidad en la que nos toca ministrar. Porque se supone que como iglesia, como pastores, vamos a ministrar en esos términos, en ese contexto, y creo que nos hace falta tener esa misma actitud del profeta. Permítame decirlo de esta manera, un oído para el cielo y otro para las problemáticas, las esperanzas, la aflicción del pueblo. Es un asunto. Un ojo para el cielo, perdón, y otro ojo para las situaciones concretas que la gente pasa. Yo he lanzado una tesis, una hipótesis en las clases de Antiguo Testamento principalmente. Si el sacerdocio hubiera cumplido su función como lo describe la ley de Moisés, no hubiera sido necesario el movimiento profético. Exactamente, es correcto. Porque el profeta termina haciendo lo que el Es sacerdote verdad. los sacerdotes no hicieron, Ajá. como un mediador Ajá. entre Dios y el pueblo, aunque no ofrecían sacrificios, pero al final hasta eso rechazó el Señor de los sacerdotes, ¿no? Sí. Entonces creo que esta responsabilidad, función profética, no es que nos pongamos un saco y digamos, ahora tengo la función profética, no, es parte de nuestra naturaleza. Es parte de la naturaleza del cristiano, como una persona, voy a decir una persona en casa, por ejemplo. Está la escoba tirada en un pasillo y pasa uno de nuestros hijos sobre la escoba. ¿Qué le decimos? Que la levante. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dicen los hermanos ahí en casa? Si uno de nuestros hijos está la escoba tirada y solo levanta la pierna y pasa encima de la escoba. Bueno, vos levantá esa escoba, ¿verdad? Y se lo repetimos las veces que sean necesarias hasta que en algún momento de su vida pasa ahí, está la escoba tirada y la recoge. Solo que ahora ya no está la escoba tirada en su casa, está la escoba tirada en el trabajo. Interesante. Está un bote de basura por ahí mal puesto, se para y lo recoge, porque ya tiene principios. Se formó, se educó. Porque hay formación, hay educación. Entonces, cuando el cristiano interioriza esa naturaleza, del reino de Dios, se van a trasladar a cualquiera de los escenarios donde él se mueva. Y creo que la clave aquí entonces es la calidad de educación. Porque la usted formación. Usted dice, si el sacerdote hubiese cumplido su función, no hubiese habido necesidad De los del ministerio profetas. profético.
y nos vamos a dar cuenta que en el ministerio profético mucha de la actividad del profeta fue reeducar al pueblo. Reeducar Al pueblo en enseñar. torno al pacto, ¿verdad? Sí. Así que creo que tenemos un desafío acá Muy y creo grande. que entonces por ahí podríamos como especie de conclusión, por lo menos proponer una conclusión hoy es que el camino para la transformación de este país, para una nueva cultura ciudadana, para un nuevo entendimiento de la política y la responsabilidad de nosotros los cristianos en nuestro país, sería la educación. Claro, y vamos a decir integral, ¿no? Sí, claro. Sin arrojar toda la responsabilidad a la escuela o a la iglesia, aunque en mi opinión, y esta plataforma, este contexto de este programa es desde la perspectiva cristiana. Entonces creo que tenemos una responsabilidad como hogares cristianos y tenemos una responsabilidad como líderes cristianos, como pastores cristianos. Yo como padre, lo confieso, lo he dicho muchas veces y lo he dicho a mis hijos, me preocupa la clase de personas que mis hijos son. Me preocupa mucho. En algún momento, no voy a decir que eso sí lo siento todos los días, pero en algún momento me pongo a pensar en cuando ellos formen un hogar en el futuro, si es que lo forman, qué clase de esposos van a ser, qué clase de padres van a ser. Entonces yo los tengo ahora en casa, ahora es mi responsabilidad formarlos para esos eventos futuros. Eventualmente, pues podríamos, digamos que el Señor me llame a su presencia, entonces ellos tienen que continuar la vida sin mi supervisión o sin la supervisión de su mamá, de mi esposa, y tienen que enfrentar la vida solitos. En algún modo lo van a enfrentar, van a un trabajo, van a la universidad o a la escuela o salen a trabajar y no estamos nosotros detrás de ellos. Entonces, es un tema de formación, igual en la iglesia, ¿no? De formar para que las personas puedan, cuando salgan de la iglesia, hacer las cosas Sí. correctas. Y de hecho iniciamos este diálogo considerando la escritura y quiero terminarlo de la misma manera. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento también la educación en el famoso Shema judío Sí. del Deuteronomio se responsabiliza a los padres sí. como la primera entidad Sí. educadora, formadora y efectivamente los padres tenemos la función de preparar a nuestros hijos para la vida, de educarlos, de formarlos y de entregar a este país mejores ciudadanos, Mejores ¿no es cierto? ciudadanos, Así sí. que tenemos un gran desafío por delante. Muchas gracias, hermano Luis, por su Con gusto. compañía. Gracias A todos por la ustedes invitación. también que nos acompañaron. Muchas gracias. Estén pendientes para las siguientes que se vienen porque tenemos aquí un proyecto a largo plazo Qué bueno. y esperamos contar con su compañía. Un abrazo a todos ustedes, hermano Luis. Gracias, hermano Eric, por este tiempo tan rico y tan ameno de esta conversación y el espacio para la reflexión. Creo que es algo muy importante. Gracias, hermanos, por acompañarnos también. Muchas gracias, hermano Luis. Entonces esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Hagamos este espacio un espacio de diálogo, de aprendizaje y creo que así va a ser mucho mejor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos.